Gloria a nuestro Dios. Gracias, Jonathan. Acompáñame en su Biblia y vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9. Estamos ya en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dando estudio a un libro que tiene mucha enseñanza práctica para el creyente de hoy, pues es algo que está bien cerquita del modelo que Jesús dejó para que nosotros pudiéramos avanzar, que nosotros pudiéramos seguir sus pasos y así no perdernos. Así que si tiene Hechos de los Apóstoles capítulo 9, pongámonos en pie y demos lectura a los primeros 3 versículos hasta el 4. Leamos hasta el 4 del capítulo 9, Hechos 9 del 1 al 4, y esta porción de la palabra dice así. Esta noche la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oremos a nuestro Dios. Bendito Jesús, gracias por estar esta noche entre nosotros, gracias por darnos tanto amor. Gracias por tenernos tanta paciencia. Gracias por traernos con bien hasta tu casa. Mi Jesús, oro por la vida de aquel que ha venido cargado, por la vida de aquella persona que ha venido con necesidades en su vida, para que puedas obrar de una manera más que especial esta noche y puedas hacer caer tu gloria sobre nosotros. Queremos agradarte, queremos amarte, queremos no despegarnos de tus caminos, queremos crecer en agradabilidad a ti. Encárgate de lo nuestro, mi Dios, mientras nosotros nos encargamos de tus caminos, mientras nos encargamos de hacer tu voluntad, de servirte a ti y de honrarte de la mejor manera. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta noche. La semana anterior concluíamos parte del capítulo 8 hablando acerca de cómo Felipe ganó a Cristo a un etíope quien quiso bautizarse inmediatamente por haber visto una tremenda enseñanza de vida a través de lo que Felipe le exponía, y vemos cómo a través de eso fue la excusa perfecta que Dios ocupó para que se propagara el evangelio por toda la parte de África. Y recordábamos algo bien sencillo que usted debe jamás perder de vista, que es el hecho de saber para qué fue escrito el libro de los Hechos. Cada libro persigue un propósito. Cada autor, o más bien dicho, cada escritor de la Biblia, inspirado por Dios, perseguía un propósito. Y es totalmente maravilloso el darnos cuenta que con tantos escritores a lo largo de la Biblia, ninguno de ellos se contradice. Pero Dios fue tan especial que no anuló la personalidad de cada uno de estos hombres que escribieron lo que Dios les dictó. Por eso es que cuando nosotros vemos las cartas de Pablo son palabra de Dios en labios de Pablo, y tienen cosas de la personalidad de Pablo, cosas que el estilo de él lo permitía. No así el hecho, por ejemplo, del profeta Isaías, un estilo de escritura totalmente distinto al que Pablo consideraba para este momento, que estaba pastoreando muchas iglesias que él se había dado la tarea de fundar en obediencia al llamado de Cristo. Ahora, no pierda de vista el propósito del libro de los Hechos de los Apóstoles, que son 3 palabritas bien sencillas. El libro de los Hechos se centra en 3 cosas. La primera de ellas dijimos que era el ascenso de Cristo al cielo. La segunda de ellas es el descenso del Espíritu Santo. Y la tercera, la propagación del Evangelio. 3 cosas. Todo en torno a eso va a girar el contenido del libro de los Hechos. Y acá empieza a tomar más protagonismo un personaje que más adelante tiene un cambio de nombre. Hoy por hoy lo conocemos como Saulo. Y es acá donde tiene el primer encuentro con Jesús. Y el primer encuentro que Pablo tiene con Cristo es un encuentro alucinante en todo el sentido de la palabra. Porque al momento en que Saulo para este momento aún
se topa con la presencia de Cristo, él lo que ve a la luz de lo que el versículo 3 nos ilustra es que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Si usted conduce, usted sabrá que a ciertas horas del día, cuando nosotros vamos conduciendo, sobre todo si no tiene un vehículo polarizado, usted ve que el sol está sobre usted y produce un resplandor que no nos deja ni siquiera ver. En el caso fue parecido lo que le fue sucediendo a Saulo, porque más adelante escucha una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo cual viene en el versículo 5 diciendo lo siguiente en respuesta a Saulo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Antes de irnos para esa porción de la escritura, vea allá en el versículo 2. Un poquito atrás dice que a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, y usted nota ahí que camino está escrito con C mayúscula con una razón única, y es que se volvía un nombre propio porque así era como era conocida la iglesia en aquel momento. Es un nombre que se les dio a la gente que seguía los pasos de Jesús antes de tratar de buscar humillarles con el nombre de cristianos, que fue un término un tanto peyorativo al inicio, pero que después fue cambiando totalmente su matiz. Para este momento Jesús habla con Saulo y le dice una pregunta clara: ¿por qué o cuál es el interés de estarle persiguiendo a él? Viene Jesús y dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Coces es la palabra plural de cos, con Z al final, C-O-Z. Cos es una patada que tira un animal para atrás. Alguien se ha intentado subir algún caballo y no lo ha dejado, y el caballo tira patadas hacia atrás. Eso es una cos, y en plural es coces. Y eso es lo que en este momento estaba tratando de decirle: estás haciendo algo errado. Algo curioso de esto es que solo la traducción de Reina Valera 1960 pronuncia esta frase. Si usted va a NBI, si usted va a NTV, si usted va a TLA, cualquiera de las otras traducciones de la palabra de Dios, la traducción del versículo 5 llega hasta: y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, y se acaba el versículo. Pero en Reina Valera 1960 aparece esto y dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, haciendo referencia a lo importuno que estaba haciendo Saulo de estar haciendo algo que le iba a producir daño a él. El aguijón también hay muchas formas de poderlo interpretar en este momento, pero supongamos lo que se nos viene a la mente: algo puntiagudo que va a producir daño en el momento que yo lo toque. Entonces, si nosotros lo ponemos un poquito más coloquial, vendría a ser como: te estás metiendo en líos por estar tirando patadas a algo que te va a apoyar, algo que viene abriendo brecha, algo que viene abriendo el camino. Por eso es como se llamaban en aquel momento. Y aquí Jesús le estaba haciendo un llamado a que no se interpusiera en las cosas divinas. Pablo no es que se le había metido la pila. Pablo no es que se le había dado la gana. Pablo no es que se había levantado de malas y dijo: ¿qué voy a hacer ahora? Voy a perseguir a la iglesia. No, Pablo había sido instruido para obedecer órdenes porque él era un militante de un ejército importante. Entonces, para este momento viene y recibe una orden que era dar persecución a todos aquellos que se hacían llamar cristianos. Y vean lo que dice en el versículo 6. Algo que Saulo, para este momento todavía no habiéndosele cambiado el nombre, empieza a ver con preocupación, porque dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Algo bonito del caso de Saulo es que inmediatamente reconoce que con quien había tenido un encuentro tenía un poder superior a quienes le habían dado la orden de perseguir a Jesús.
se da cuenta que el perseguido tiene más poder que los que le dijeron que tenía que andar tras él. Entonces, de una manera inmediata, como por única obra del Espíritu Santo de Dios, Saulo sabe que tiene que rendir mayor obediencia a este escenario en el cual él se encuentra. Y quisiera que todos pudiéramos tener ese discernimiento especial que tuvo Saulo para este momento. Que en el momento que me encuentre con Cristo, yo sepa que todas las cosas que yo antes hacía quedan sin importancia. Que si yo antes obedecía a mis impulsos, que si yo antes obedecía a mis ideas o a mis ideales, ahora, en el momento que yo me he puesto en contacto con Cristo, si a alguien debo obedecerle, es a ese Dios todopoderoso. Lamentablemente hay mucho creyente o hay mucho cristiano, hay mucha persona que por haber confesado a Cristo con una oración, piensa que tiene el cielo asegurado, pero no está siguiendo los pasos de Jesús. No está siguiendo lo que Cristo ordena. No está haciendo lo que la palabra de Dios llama frutos dignos de arrepentimiento. No se está haciendo notar esa nueva vida en Cristo, sino que se vuelve en una persona común que un día hizo una oración, pero sigue con el mismo estilo de vida pasado. Cristo ante la duda de mucha gente, Cristo ante el conocer que el ser humano por naturaleza es pecaminoso y que podía buscar la manera de ofender o de en algún momento burlar las leyes que él había establecido, y la gente podía ser usada en algún momento para cosas contrarias. Él dijo algo bien importante y bien sencillo cuando alguien le dijo: mire, pero si todo es por la fe, por algo que no se puede ver, ¿cómo nos va a constar que alguien realmente viene en tu nombre? Que alguien realmente es hijo tuyo, que alguien realmente es salvo. Si todo es por la fe, si al único que le consta es a ti, porque eres el que todo lo sabe, ¿cómo vamos a poder identificar a un verdadero creyente? ¿Qué dijo Cristo ante eso? Por sus frutos los conoceréis. Y esta noche una pregunta extremadamente importante para nosotros que nos hacemos llamar cristianos es: ¿estamos dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿Estamos comportándonos como Cristo esperaba que nos comportáramos? ¿Estamos rindiendo obediencia a este Dios todopoderoso? ¿O a lo mejor aún seguimos obedeciendo lo que nos dicta nuestra forma de ver las cosas, lo que nos dicta nuestra mente pecaminosa, lo que nos dicta nuestro impulso, lo que nos dicta nuestras compulsiones? Y eso es una respuesta a frases o a preguntas de ¿por qué solo a mí me pasan estas cosas? Si usted en algún momento se ha preguntado por qué estamos como estamos, muchas de las respuestas radican en que estamos siendo obedientes a nosotros más que a la palabra de nuestro Dios. En el caso de Saulo acá, inmediatamente al tener un contacto, un encuentro con Jesús, le dice qué es lo que debe de hacer. Y en el versículo 7 sigue contando la historia. Léalo conmigo. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Muchas veces nosotros tendemos a pensar que la gente de los tiempos bíblicos estaba acostumbrada a estas manifestaciones y que para ellos fue bien fácil porque eran los tiempos bíblicos. No, esto era igual de extraño como a que sucediera hoy. Hay gente acá que dice que lo asustan. ¿Hay alguien que aquí que lo asustan? Mire, oigo voces, dice. Mire, yo de repente oigo mi nombre, oigo que me llaman. Mire, de repente, mira, me mueven los trastes, dice la señora. Es siempre la típica. Yo no sé qué andan haciendo en Puño Diablo moviendo trastes, pero dice que siempre le mueven las cacerolas y le mueven todo. Siempre le mueven cosas. Le cierran la puerta y sentí una gran brisa, mire. Y todas las ventanas cerradas. ¿No se ha fijado que todas las historias son iguales? Todos cuentan lo mismo.
enfermo, pero les pasan esas cosas extrañas y que le hace sentir miedo y que le hace sentir lo que sea. Pero esta gente estaba igual, estaba despavorida porque no era algo normal, no era algo que les pasaba, sí, una voz del cielo, no, estaban aterrados porque todos podían escuchar la voz de Jesús y no veían a nadie. Yo no sé si usted se puede poner en los pies de ellos, pero ahí no había tecnología. Aquí a usted le puede caber la duda de que quizás algún bayunco por ahí tiene una bocina, no, pero en este momento no había nada y de repente así en medio de la nada empiezan a escuchar una voz y de repente el que venía liderando la búsqueda de todos los cristianos les dice: miren, no miro. Y entonces vienen, le agarran de la manita y le empiezan a llevar para donde ni siquiera sabían. Y dice el versículo 8, entonces versículo 9. Desde el 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Muchas personas pasan de largo esta porción, pero es impresionante cómo con solamente haberse encontrado con Cristo y habiendo pasado 3 días sin comer y sin beber, Jesús se había anticipado a decirles que este hombre que hace 72 horas le estaba persiguiendo, ahora estaba hablando con él. Y esto es lo que habla una verdadera conversión. Entonces yo aquí me doy idea de que cuando nazco de nuevo, porque no nazco en la carne, aquel personaje a quien Cristo le estaba tratando de explicar el plan de la salvación, no entendió y le dijo: ¿cómo un hombre siendo ya viejo puede volverse a meter en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Cristo le explicó: no es que nazcas de la carne, sino que naces del Espíritu. En el momento que yo nazco de nuevo y que hay un nuevo espíritu en mí, que el Espíritu Santo ahora mora en mí, en ese preciso momento se vuelve para mi vida una necesidad el tema de la oración. Es por eso que si usted tiene días de no orar, es por eso que si a usted no le gusta orar, yo en su lugar dudaría si verdaderamente soy salvo. Porque si no me hace falta, si no siento que algo estoy perdiendo, si no siento aquella insidia por buscar de Dios, a lo mejor nunca he hecho de verdad esa confesión de fe, de decir: yo quiero ser un hijo de Dios y seguir sus pasos. Porque no es del diente al labio, no es porque venga a la iglesia. Muchas veces, y hemos insistido hasta la saciedad en esta iglesia acerca de ese momento en el cual estaremos rindiendo cuentas, y dirán personas: pero si profetizamos en tu nombre, pero si echamos fuera demonios en tu nombre, y que Jesús les diga: apartados de mí, nunca los conocí. Esto es para darnos idea de que la transformación viene del interior y que el único que pesa corazones es nuestro Señor Jesucristo, y con quien debemos estar verdaderamente a cuentas es con nuestro Señor Jesús. Este hombre, así en 72 horas, quería matar a cuanta persona encontrara hablando del nombre de Jesús. Había ido a esta tierra para que le dieran de esas cartas para andar aprendiendo personas, para andar apresando personas y que las pudiera sacar arrastradas, dice el capítulo 8, de las sinagogas por andar hablando de Jesús. Ese era el corazón de Pablo, ese era el corazón de Saulo, esa era la misión que él tenía, pero con un encuentro verdadero con Cristo. Su vida cambió totalmente. Esta noche deberíamos hacer un examen en el interior si nuestra vida verdaderamente se ha puesto en contacto con ese Dios todopoderoso. Si el encuentro que decimos haber tenido con Cristo es real o no es real.
porque este hombre que tenía todo el odio del mundo para andar tras ellos, ahora iba a estar en una casa orando. Y vea lo que dice más adelante en el versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ya el nombre de Saulo sonaba en aquel lugar porque era un perseguidor de la iglesia. Y dice en el 14: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aquí estaba Ananías tratando de decirle a Jesús: ¿estás seguro de lo que va a hacer? Y ve el 15: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cristo escoge su propia limitante, y esto es a lo que yo siempre le llamo de las cosas que no tienen sentido que Cristo hace. Siempre Él escoge su limitante, y en muchas ocasiones he tratado de ejemplificarle eso, que si nosotros vamos a un circo, ¿a alguien aquí le gustan los circos? Sí, eso es lo mismo. Entonces en los circos, usted va al circo y de repente ve a un hombre haciendo malabares con pelotas de plástico. No tiene nada de excepcional, ¿verdad? Pero lo bonito es que siempre empieza esta persona de los malabares con algo que no parece nada. Después de las pelotas agarra un par de pinos de esos de boliche y empieza, no parece nada. Después de eso va agarrando va metiéndole más pinos, y ya no son 3, son 6. Y entonces la cosa se va poniendo interesante. Después de eso quita los pinos y en vez de meter 6 pinos, ahora tiene 9 cuchillos. Y usted dice: hey, la dificultad la va incrementando, y ahí se va poniendo buena la cosa. Después hace a un lado los cuchillos y se le ocurre ponerle fuego a esas antorchas, y empieza a hacer malabares con 10 antorchas, y usted dice: se va a quemar, se va a quemar, se va a quemar. Y desde la silla usted está ahí cruzando los dedos y todo lo demás, porque está preocupado porque él escogió una dificultad grande. Exactamente esa es la explicación de por qué Cristo fijó sus ojos en usted y en mí. Le hubiera sido más fácil escoger a alguien perfecto, ¿no lo cree? Pero sin embargo, Dios puso los ojos en usted. Recuérdele eso al que tiene cerca y dígale: Dios puso los ojos en ti. A pesar de lo que eres, tío. Pero no le vaya a pegar al otro. Pero eso es importante, porque Jesús escogió una dificultad. Hubiera sido fácil si hubiera escogido un montón de santulones que no se equivocan nunca y que son perfectos y que solo le falta la aureola para que todo diga: ay, pero no, nos escogió a nosotros. Amén. Entonces Él escogió su dificultad para que todo el mundo se vea retado y decir: ¿cómo es que Dios hace cosas tan grandes a través de estos hombres tan imperfectos? Justamente por eso, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es que yo tengo un serio debate con esa gente que se la lleva de santulona, porque es mentira en la mayor cantidad de casos. Los que hablan todos suavecitos, ¿verdad? Dios me ha revelado. No, mire que, y porque no me estoy no, el tema es que no hablan así en la casa. Y usted le pregunta a los hijos, miedo le tienen, ¿verdad? Y usted habla y usted dice: eso no concuerda en sus vidas. Y son ejemplos totalmente contrarios de lo que hacen en la obra de Dios con lo que hacen. El mayor reto de un buen creyente es hacer exactamente lo mismo que haría en la casa de Dios como fuera de la casa de Dios. Y de que ese caminar cada día vaya siendo más pulido, vaya siendo más perfeccionado, vaya siendo cada vez más limpio, porque estamos en los caminos de Dios. Y el arte es a que podamos dar buen testimonio. Estamos llamados a la santidad, eso es indudable, pero estamos necesitando de un cambio genuino. La santidad no es volvernos buenos actores o buenas actrices. La santidad es mostrar que Cristo vive en nosotros, y por eso reflejamos parte de la gloria que Él ha hecho en cada uno de nosotros, de la misericordia que Él nos ha tenido. Y acá
Viene continuando la historia y dice así en el versículo 17: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Nos damos cuenta para este momento de la historia que Jesús siempre al que llama lo respalda. Nos damos cuenta que Jesús siempre hace cosas excepcionales y para este momento había escogido una dificultad extremadamente grande. Había escogido como predicador a un ex persecutor de la iglesia, a una persona que estaba persiguiendo a la iglesia, y ahora en vez de perseguirla, la iba a proliferar, la iba a compartir, iba a hablar de que siguieran a Jesús, al cual antes les había dicho que a todo el que siguiera a Jesús lo iba a matar. Pero Jesús necesitaba a alguien con el carácter de Pablo, con el carácter de Saulo para este momento aún, porque necesitaba enseñarle cosas importantes. Y le dijo: voy a tener que mostrarle a este hombre todo lo que se sufre para poder seguir mis pasos. Y aquí nos damos cuenta de algo interesante. ¿Cuál habrá sido el propósito de que Saulo se mantuviera en Damasco algunos días con los discípulos? Aprendiendo de lo que Jesús les acababa de dejar antes de que ascendiera a los cielos, aprendiendo de todas esas cosas. Saulo se quedó aquí terminándose de forjar en ese momento, empezando a hablar un idioma distinto, empezando a mostrar cómo estaba el escenario de las cosas. Y vea el versículo 20: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La gente acá llevaba su pensamiento a cosas realmente complejas. Mucha gente pensó: no hombre, no vayas a las predicaciones de Pablo, es paja, lo que quiere es dormirte, y que lleguemos todos los que nos hacemos llamar cristianos, porque él está diciendo las cosas que a nosotros nos gusta oír, las cosas que nosotros habíamos conocido de los discípulos, y cuando ya nos tenga ahí nos va a matar a todos, nos va a apresar a todos. La gente decía estas cosas, y los judíos que eran aliados de él en aquel momento, que le habían mandado a perseguir la iglesia junto con todas estas cosas, y los fariseos y lo demás, decían: ¿y este loco qué está haciendo? Por eso es que le dieron un poquito de cuerda, un par de días, un par de momentos, porque dijeron: quizás como Saulo no es ningún sencillo, tiene una buena estrategia ahorita, tiene una buena estrategia para agarrarlos a todos de un solo. Y lo dejaron ahí un ratito, pero vea lo que pasó más adelante en ese momento. Pasados muchos días, cuando los judíos vieron que no pasaba lo que ellos esperaban, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Empezó Saulo a poder saborear un poquito de lo que él había estado queriendo hacer hacía algunos días atrás, de la persecución de la iglesia. Entonces los discípulos, 25, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esto no se vuelve algo fácil. Esto no se vuelve algo que usted pudiera decir: ay, ¿qué tiene? No, esto era vergonzoso.
Esto era vergonzoso para un hombre con el temperamento de Saulo, que estaba acostumbrado a salir y hacerle frente y matar si era necesario, y ahora tener que huir como un cobarde por la parte de atrás de una casa, y nada que corriendo y nada que caminando, sino que envuelto en una canasta. Esto era algo vergonzoso para él. Sin embargo, aquí Cristo estaba moldeando su corazón. Por eso puedo compartirle a la luz de este mensaje que si usted en los últimos días ha sido humillado por algo o por alguien, si usted en los últimos días le ha tocado agachar su cabeza en su lugar de trabajo por cosas que no se esperaba, si usted últimamente se ha sentido impotente ante ciertas circunstancias, Dios está forjando su carácter. Dios está forjando su forma de ser porque Él quiere usarle. Dios por eso te está perfeccionando. Dice más adelante en el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Lógicamente, seguían desconfiando. No es posible que haya un cambio tan radical de un bando hacia el otro, de un día para otro. No puede ser. Por eso dice aquí en el 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. La palabra que está ahí en el versículo 29, que dice denodadamente, quiere decir que la actitud de Pablo era de predicar con denuedo. Y hablábamos hace algunos días que predicar con denuedo quería decir hablar con energía, hablar con seguridad, hablar con convicción, hablar con conocimiento de causa. Entonces Saulo, después de ser un perseguidor, empezaba a hablar como un experto, como que si hubiera estado caminando con Jesús a diario, y les decía: Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el que había de venir. Y por eso les parecía tan chocante a los judíos de la época. Más adelante en el 30 dice así: cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y aquí vemos características importantes totalmente aplicables a la iglesia del hoy. Hoy por hoy, gracias a Dios, no estamos bajo esa persecución. Nuestro país no está en esa categoría donde se persigue el evangelio. Cuando la gente vio de aquella época que habían mandado a Saulo a Tarso, que era su lugar de origen, por eso se le agregaba el lugar de su procedencia, Saulo de Tarso, de esa ciudad de Tarsis. Entonces ahí nos damos cuenta que en este momento del escenario bíblico, esta gente empieza a sentir paz porque ya no había un perseguidor fuerte o una figura de persecución fuerte como era Saulo. Y viene algo más junto con esa paz que ellos podían sentir. Dice que eran edificadas andando en el temor del Señor. Queridos hermanos y amigos, es imposible que usted vaya a sentir paz en su corazón si no anda en el respeto a Dios. El temor a Dios o el temor del Señor no es tenerle miedo a Dios, como en muchas ocasiones hemos dicho, sino que el temor del Señor es el respeto que usted y yo podamos tenerle a ese Dios todopoderoso. Así que esta noche, antes de concluir, quisiera que le hiciera la invitación al que tiene cerca y dígale: respete a Dios. ¿Se lo puede compartir? No sé por qué, pero usted dígale: respete a Dios. Si lo está haciendo, qué bien por usted. Si no lo está haciendo, empiece a hacerlo. Porque no va a haber paz en mi vida si yo sigo continuamente irrespetando el nombre de Dios. Si con mi actitud pecaminosa, si con mi actitud distante o fría de la presencia de Dios, yo estoy irrespetando a Dios, no va a haber manera que yo sienta paz en mi vida.
no hay manera de que yo pueda crecer. Y por eso es que yo me quedo como a la expectativa. Muchas personas se quedan a la expectativa de que otros prosperan y yo no. Otros sanan y yo no. A otros les va bien, pero a mí no. Otro tiene un mejor trabajo, pero a mí me bajaron el sueldo. Y así sucesivamente, que nos vamos dando cuenta de todas esas cosas y vamos viendo como que en la carrera de la vida nos vamos quedando atrás. Es necesario acrecentar el respeto a Dios. Y dice además de eso, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La fortaleza que el Espíritu Santo puede dar a cada uno de nosotros tiene todo que ver con que nosotros le demos importancia al crecimiento espiritual. Estamos muy afanados en crecer económicamente, estamos muy afanados en tener un mejor vehículo, en tener una mejor vivienda, estamos muy afanados en tener una mejor ropa, lo que sea, que es lo que podemos ver. Pero en pocas ocasiones tenemos ese mismo afán por nuestro crecimiento espiritual. Entonces es ahí donde yo ya no puedo tener fortaleza, porque mi espíritu se encuentra débil. Necesitamos, a la luz de lo que la Escritura nos enseña en esta noche, ser acrecentados en esa fortaleza del Espíritu Santo, ser fortalecidos en eso que solamente Dios puede darte. Cuando nosotros vamos madurando en los caminos del Señor, nos damos cuenta de que lo que verdaderamente importa es estar en paz con ese Dios todopoderoso. Y usted va pudiendo llegar a la conclusión que lo demás es lo de menos. Si usted esta noche reflexiona al respecto, se dará cuenta cuánto se está pareciendo a esa iglesia del primer siglo, a esa iglesia que se llamaba Camino, porque andaba en los pasos que Cristo había establecido. El consejo de esta noche es el mismo de todos los jueves: busquemos a Dios hoy, que puede ser hallado. Oremos a ese Dios todopoderoso. Bendito Jesús, damos gracias a tu nombre. Gracias por estar entre nosotros, gracias por concedernos un momento en tu presencia. Quisiera que usted tuviera la gentileza, la demostración de amor en Cristo a la persona que tiene cerca. Si le conoce bien, si no le conoce también, pero a lo mejor esa persona que está ahí cerca de usted necesita que usted ore por él o por ella. Solamente cuando estamos en pruebas es que valoramos las oraciones, valoramos cuando alguien intercede por nosotros. Así que esta noche, le conozca o no, quiero invitarle que pueda orar por la persona que tiene cerca, por las necesidades de él o ella, por las cosas que pueda estar pasando, por las cosas que le duelan, por las cosas que le llenen de tristeza, por las cosas que le han hecho derramar lágrima o llenar su corazón de ira. Esta noche intercedamos por ellos. Bendito Dios, oramos por nuestros hermanos, oramos por sus necesidades, oramos por su familia, oramos por su empleo si lo tiene o para que proveas uno, oramos por sus necesidades económicas. Oramos, mi Dios, por la paz de su corazón. Oramos, mi Cristo, porque esta noche pueda dormir tranquilo o tranquila. Oramos, mi Jesús, para que de una manera especial, de una manera que no tenga explicación, puedas traer esa provisión a su vida. Que puedas obrar, mi Dios, en eso que tanto anhela, que pueda conciliar o reconciliar ese hogar, su hogar, que puedas provocar que crezca el amor para su esposo, para su esposa, que puedas hacer que sus hijos estén en paz con él o con ella. Cualesquiera que sean sus necesidades, mi Jesús, esta noche intercedemos por ellos para que tú obres de una manera especial. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Jesús. Gracias por haber ido a la cruz por nosotros. Gracias por haber dejado tan claro ese camino.